Bienvenidos a nuestra clase de Talmud en www.koltuvsefarad.com. Hoy desde Misuka, Moadim le Simcha, con una de las sugiot más importantes para nuestra comunidad en el mundo de las comunidades emergentes, que es la sugia en la 47ª página de Masejet Yevamot por ambos lados, donde se describe el proceso de conversión de acuerdo a la halajá. ¿Ok? Entonces, comencemos. Prepárense a sorprenderse. Tanó Rabanán, enseñaron nuestros rabinos. Es decir, esto es una beraita, esto es material de la época de los Tanaim que no fue codificado en la Mishnah. Dice, Ger Shebale Hitgayer Bazeman Haze Omrimlo. Cuando una persona viene a convertirse en estos tiempos, se le dice, Marraita Shebata le Hitgayer. ¿Por qué motivos te quieres convertir? Y ata yodea Israel Bazman Hazeh. No sabes que Israel, el pueblo de Israel en estos tiempos, Davim, Dehufim, Sohafim, Metorafim, son despreciados, perseguidos, atacados, Visurin Ba'in Aleihem, y son castigados con grandes castigos. Esa es la primera pregunta que en efecto es la única pregunta que de acuerdo al Talmud el Bet Din hace. Y Momer, si la persona dice, Yodea Ani, lo sé, soy consciente de ello, Ve'eineini Jedai, y aún así no soy digno, Mekabelin Oto Miad, se le recibe inmediatamente. Inmediatamente. Ok. ¿En qué consiste esta recepción? Modi'in oto mikzat mitzvot kalot umikzat mitzvot hamurot. Se le enseñan algunas mitzvot difíciles, algunas mitzvot fáciles y algunas mitzvot difíciles. Un modi'in, la segunda cosa que se le enseña al converso, un modi'in oto avon leket shchacha ufe'a uma'aser ani. Y se le enseña sobre la transgresión de no dejar las gavillas. Leket en este caso es las espigas que se caen cuando uno está cosechando. Shjaja es si yo olvido una gavilla en el campo, no puedo volver a recogerla, tengo que dejarla para los pobres. PA son las esquinas de mi campo que yo debo dejar para los pobres. Un Maaser Ani. Maaser Ani es el diezmo que se ofrecía en la tierra de Israel cada tercer y sexto año del ciclo sabático para los pobres. Ok, el segundo componente entonces del currículum talmúdico para la conversión tiene que ver con mitzvot. Primero, que nosotros llamaríamos mitzvot de justicia social. Y segundo, son mitzvot que cuestan plata. Leket, shchacha, pea, maaser, ani, son compromisos económicos que la persona adquiere. ¿Ok? Desde el comienzo es claro, ser judío nunca ha sido algo barato.
No estamos hablando sobre el precio de la carne kosher, estamos hablando que al volverse uno judío, uno adquiere responsabilidades de justicia social también. Umodi'in oto oneshan shel mitzvot. La tercera cosa que se le enseña al converso es el castigo por la transgresión de las mitzvot. Y aquí hay una pequeña nota, a paréntesis, omerimlo, se le dice, Have yodea, ten presente, she'ad shelo bata, que hasta que no te conviertas, la midazo, a este nivel, ajalta heleb, si comes grasas, las grasas prohibidas de los animales, y atanush karet, no eres castigado con el castigo de karet, de separación espiritual. ¿Por qué? Porque los gentiles no tienen esta mitzvah. Hilalta Shabbat. Si rompes el Shabbat, si desecras el Shabbat, y atanush esquila, no eres castigado con apedreamiento. Los gentiles no tienen que observar Shabbat. Akshav, pero ahora, ajalta heleb, si comes de las grasas prohibidas, anush karet, eres castigado con el castigo de karet, hilalta Shabbat, si violas el Shabbat, anush sekila, eres castigado con el castigo de apedreamiento. Hasta ahora, y no lo van a ver, no se menciona nada de almas, que recibes tu alma, que el alma yo no sé qué. No. Convertirse al judaísmo es entrar al sistema legal. Entrar al sistema legal. ¿Ok? No, Eduardo. Esto tiene que ser ante un beddin. O sea, el comienzo de la veraitá es Omerim, le decimos. Entonces, esto es un proceso que tiene que ser supervisado por una corte. Este es un proceso legal, por lo tanto, para que tenga validez legal, tiene que ser supervisado por una corte. No es que alguien que simplemente decide seguir estas reglas, va a asumirse como judío. Hoy hay Beitín. Lo que no hay hoy soy Sanedrín. Pero eso es un Bedín de 3. Bedín sigue habiendo. Sigue habiendo cortes judías. Cada vez que 3 rabinos se sientan juntos, eso es un Bedín. Lo que no existe son la Corte Suprema de Apelaciones. O sea, los Sanedrín de 23 y el Sanedrín de 71. Esos no existen. Pero Bedín de 3 existen y siguen funcionando. Aunque hoy, en la mayoría de los casos, estos Batei Din tienen como propósito hacer arbitraje. Porque en ningún lugar, en ninguna democracia occidental, prácticamente en ningún país donde viven los judíos, el derecho judío tiene preeminencia sobre el derecho civil. Ahora, si las personas deciden hacer una arbitración con un Beddin, entonces pues el Beddin puede decidir el caso de acuerdo a Din Torah, y en ese caso, pero este tipo de Batei Din sigue existiendo. La cuarta cosa que se le enseña es un tema totalmente judicial. Es un proceso de naturalización que tiene que ser
presenciado por un cuerpo colegiado calificado para ello. Punto. Ok. Ukshem shemodi'in oto oneshan shel mitzvot. Y del mismo modo que se le enseña el castigo de las mitzvot, kach modi'in oto matan seharan. Se les enseña igualmente el, la recompensa de las mitzvot. Y de nuevo tenemos una nota parentética. Omerimlo, se le dice a la persona, Have yodea, ten por entendido, Shehaolam haba eino asui ela la tzadikim, que el mundo por venir solo está para los justos. Israel Basman Hazeh, y el pueblo judío en esta época, Einam yacholim lekabel lo rov tova velo rov puranut. En este tiempo, el pueblo judío no reciben grandes lujos, grandes recompensas en esta tierra. ¿Por qué? Porque tienen su recompensa en Olam Haba. ¿Okay? Entonces, por un lado se le dice, sí, ser judío es difícil, ser judío, pertenecer al pueblo de Israel tiene sus riesgos, somos un pueblo perseguido, la primera cosa que se le dice al converso. La segunda cosa que se le dice, se le enseña, de esto se trata el judaísmo. La tercera cosa es, se le enseñan estas mitzvot específicas que cuestan dinero. Ser judío requiere esfuerzo, requiere inversión, cuesta plata. La cuarta cosa que se le enseña es, las mitzvot tienen consecuencias, tienen castigos. Y por último, pero las mitzvot también tienen grandes beneficios. Y todo esto ocurre en un marco de tiempo de un par de horas. Kibel, si la persona después de esta presentación del judaísmo recibe, es decir, acepta el pacto, acepta que, ok, a esto es a lo que me estoy metiendo, malin oto miad, se le circuncida inmediatamente. Inmediatamente. Nota parentética. Nishtairu bo sitzin hameakevin et hamila. Si quedan pedazos de carne que invalidan la circuncisión, Joserimu malin oto shnia. Tenemos que volver y retirar estos pedazos del prepucio que invalidan la circuncisión. Nitrapá, o nitrapé, cuando la persona se cura, es decir, cuando se cura de la circuncisión, Magbilin oto miad, se le sumerge en una mikveh inmediatamente. Ushnei talmidei jajamim omedim al gabav, con dos sabios, con dos talmidei jajamim, supervisando el proceso. Umodi'in oto mixat mitzvot kalot, umixat mitzvot hamurot. Y se le informa de nuevo al converso algunas mitzvot fáciles y algunas mitzvot difíciles. Tabal, una vez la persona va a la mikve, ve Alá y sale de ella, Harei hu que Israel lejol de Barab.
he aquí que esta persona es miembro de la casa de Israel en todo aspecto. Aquí viene la respuesta a la pregunta de Guillermina. Isha, en el caso de una mujer, Nashim moshibot ota bemaim atsevara. Mujeres la llevan con el agua hasta el cuello. Ushnei talmidei chachamim omdim la mibachutz. Y dos sabios esperan afuera de la mikve y le informan mixat mitzvot hamurot o mixat mitzvat mitzvot kalot o mixat mitzvot hamurot. Y le informan algunas mitzvot sencillas y algunas mitzvot difíciles. Algunas mitzvot cuyo castigo es grave. Punto. Eduardo, no entiendo la primera pregunta. La aceptación social no depende en absoluto de este proceso. Estos son los requisitos halágicos para que una persona en la época talmúdica se convirtiera al judaísmo. Si la comunidad acepta o no a esta persona, eso no tiene nada que ver con la halajá, eso tiene que ver con los prejuicios. O sea, por que la halajá diga una cosa no significa que los judíos tengan que seguirla. Hay muchísimos judíos que no siguen la halajá. Y no me estoy refiriendo necesariamente a las personas que no guardan kashrut o que no guardan Shabbat, sino incluso a personas que rezan todos los días, que estudian Torah, que guardan Shabbat, que guardan kashrut, pero por ejemplo, no aceptan al extranjero, tratan mal a los conversos, lo cual también es una transgresión. O sea, esta es una discusión halágica, no es una discusión social. Y en América Latina el tema es muchísimo más complejo por toda una serie de factores que no existían en la época talmúdica. Y lo mismo podemos decir, de las diferencias entre el sistema de conversión hoy en día y el sistema de conversión en la época talmúdica. ¿Ok? Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, Eduardo, por eso es que la Mishnah aclara, en esta época, Basman Hazé, Basman Hazé, en esta época el pueblo de Israel no recibe grandes beneficios, pero tampoco reciben grandes aflicciones. Mientras que, como tú bien lo dices, en la Torá se habla pues de inmensos beneficios materiales, físicos, cuando el pueblo cumple la Torá. Los rabinos reconocen que en Galut, es decir, después de la destrucción del templo, que hay una nueva realidad. Primero que todo porque buena parte del pueblo judío ya no vive en Eretz Israel. Recordemos que las promesas bíblicas están de cierto modo limitadas al contexto del pueblo de Israel viviendo en la tierra de Israel. A pesar de que esto es una veraita y por lo tanto fue compuesta en Eretz Israel, buena parte del movimiento proselitista en el judaísmo, y no se dejen engañar, históricamente el judaísmo fue proselitista. Y dense cuenta, o sea, ¿cuánto demora este proceso? Par de semanas, si uno es un hombre. Un día, si uno es mujer. Llego, digo, me quiero convertir. Le dicen, ¿usted sabe que esto es difícil? Sí, sí. Vea, venga, le explicamos cómo es que funcionan las mitzvot, algunas mitzvot. Ok, me gusta. Oye, ¿usted sabe que ahorita vienen castigos? Sí, sí, entiendo. Pasa todo el proceso. Si es hombre, se tiene que circuncidar y esperar a que se mejore.
Esto por lo general toma entre 2 y 3 semanas. Si es mujer, inmediatamente se le lleva a la mikve. La inmensa mayoría del proselitismo judío fue por fuera de la tierra de Israel. Fue en Roma, fue en Grecia, fue en Alejandría, fue en el imperio sasánida, en Irán, en Irak. Entonces, pues, sí, la Mishnah está hablando de una nueva realidad, que es la realidad diaspórica, donde el pueblo judío, a pesar de que es una entidad política, es una entidad política paranacional, es decir, más allá de las fronteras de un país, más allá de las fronteras de un gobierno y más allá de las fronteras de una tierra. ¿Por qué no se siguió? Bueno, en el año 70 de la era común y en el año 135 hubieron grandes disturbios en Eretz Israel y el Imperio Romano, donde vivían la inmensa mayoría de los judíos, reprimió estas insurrecciones de manera muy violenta y el judaísmo se volvió poco popular. ¿Ok? Es como hoy, por ejemplo, en Estados Unidos convertirse al Islam. No es algo popular. En Estados Unidos hoy convertirse al Islam es algo polémico. ¿Por qué? Porque el Islam es visto como el gran enemigo, los bárbaros. En el Imperio Romano los judíos eran presentados de esa manera, unos fanáticos asiáticos barbados que lo único que no respetan nuestras leyes, que no respetan al emperador, que no veneran al emperador, que tienen su dios bárbaro, que pues es un dios que se cree mejor que todos los dioses romanos. Y no solo eso, sino las insurrecciones en Eretz Israel eran violentas. Había varios grupos, la mayoría de los judíos participaron en actos de violencia en contra del Imperio Romano y por lo tanto, pues es natural que el judaísmo haya perdido parte de su ímpetu y de su popularidad. Ahora, una vez el cristianismo se vuelve la religión oficial de Roma en el año 385 con el emperador Justiniano o Teodosio, uno de los dos. Se vuelve eh, 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 un crimen castigable con la pena de muerte, convertir a un cristiano al judaísmo, eventualmente se vuelve un crimen punible bajo pena de muerte, convertir a un pagano al judaísmo. eh, eh, el Islam tiene legislaciones similares. Tiene legislaciones similares. eh, eh, y pues dado que la inmensa mayoría de los judíos vivía o en el Imperio Romano o sus descendientes o vivían en el califato, pues convertir a la gente era peligroso. Era peligroso para el converso y era peligroso para las comunidades. Por lo tanto, el ímpetu proselitista del judaísmo fue agotado por circunstancias históricas. Eh, eh, ok. Ahora, la pregunta de Genaro es una pregunta muy importante. De si estos son los mínimos aceptables, si estos son los mínimos aceptables
de conversión y podemos añadir más, o si esto es lo máximo. La respuesta es, como todo en la halajá, ha evolucionado. ¿Ok? Aquí estamos hablando, esta veraita fue compuesta en una época donde convertirse al judaísmo era poco popular. La primera palabra, no ves que en esta época el pueblo judío es perseguido, odiado, despreciado, etcétera, etcétera. Esto pues nos pone exactamente en el contexto histórico de esta veraita, pero tampoco era punible con la muerte. Ok, entonces entonces, lo que ha sucedido a través de estos últimos 18 siglos ha sido una ritualización de este proceso. Toda persona que se convierte al judaísmo de manera halágica, los últimos pasos de su conversión son esto. Se presenta frente a un bedín, el bedín le pregunta, ¿por qué te quieres convertir? ¿Eres consciente de que el pueblo judío, de que ser judío no es fácil, de que ser judío es a veces peligroso, de que tienes estas y estas responsabilidades? La persona tiene que decir sí, e inmediatamente se le lleva a la mikve y la persona pues emerge judía. O sea, el ritual de conversión, lo que esta sugiá nos presenta, es el ritual de la conversión. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 18 siglos? Es justamente por esta circunstancias históricas que han hecho de la conversión algo complicado para el pueblo de Israel, se han añadido una serie de preliminares eh, que tienes que estudiar, que tenemos que ver si eres sincero, pero todas estas circunstancias no le preocupaban a los Tanaim que escribieron esta veraita. ¿Por qué? Porque la presunción, la presunción era que la persona se iba a integrar completamente a la comunidad judía y ahí pues iba a aprender. En el mundo antiguo, esta idea de educación para todos, de que todo el mundo puede aprender de una manera frontal, no era cierta. Muy pocas personas tenían educación formal. Entonces, lo que se esperaba era que la persona dijera, me gusta el judaísmo, me gusta cómo viven ustedes, quiero ser parte de la comunidad. Y la persona era integrada en la comunidad y viviendo en la comunidad, viviendo en la comunidad es que se aprende. ¿Ok? No, entre los requisitos de este procedimiento no está el conocimiento de la lengua hebrea. Es más, la inmensa mayoría de los prosélitos en el mundo antiguo venían del mundo griego, eh, eh, y no hablaban hebreo, hablaban griego y leían la Torah en griego y rezaban en griego. Eh, pero esto no significa que hoy un rabino no pueda decir el hebreo es parte importante de lo que yo considero que es la experiencia formativa que una persona necesita en conversión. Guillermina, no era al revés, a la persona se le convertía y luego se le, y luego se le enseñaba. No había tal cosa como maduración del proceso. La persona se convertía y aprendía
observar dentro de la comunidad. Javerín, permítanme un minutico, voy a ir por el repelente porque me están... Ok, continuamos. Ejad ger ve'ejad eved meshuhrar, tanto un converso como un esclavo que adquiere su libertad, ubimkom shenidat tovelet, sham ger ve'eved meshuhrar tovlin. En la misma mikve que una nidá usa para su purificación después del periodo menstrual, es en esa mikve en la que se hace la conversión. Esto no quiere decir que ellos tengan que usar la misma mikve que una nidá, sino una mikve con las mismas condiciones que una mikve para Tohorat Mishpacha. ¿Ok? Vejol davar shehotzetz batevilah, toda cosa que impide o que estorba la inmersión de una nidá, hotzetz beger u be'eved meshuhrar, impiden o estorban en el caso de un converso de un esclavo liberto, u benidá, y en el caso de una nidá. Y aquí ya comienza la Gemara a desgranar cada uno de estos conceptos. Entonces, hasta aquí la Beraita. ¿Ok? Amar mar, dice la Beraita, dice el rabbi, dice nuestro maestro. Ger sheba lehit gayer omrimlo. Un converso que viene a convertirse se le dice, mar raita shebat alit gayer, ¿qué viste que viniste a convertirte? Etcétera, etcétera, etcétera. Umodiino to mixat mitzvot kalot u mixat mitzvot hamurot. Y se le enseñan algunas mitzvot sencillas y algunas mitzvot difíciles. Maitama, Maitama, ¿cuál es cuál es la razón por la cual por qué tratamos de disuadir al converso? De Iparish ni Frosh. Si la persona dice, no gracias, uy, yo no sabía que los judíos los odiaban tanto, uy, no, qué pereza guardar Shabbat, qué pereza guardar Kashrut. Si la persona se va, pues que se vaya. ¿Y de dónde viene esto? Y esa es tal vez una de las más difíciles afirmaciones en el Talmud en contra de la conversión, de amar Rabbi Helbo, porque dijo Rabbi Helbo, Kashim Gerim le Israel Kasapachat. Los conversos son molestos, son difíciles sobre el pueblo de Israel como una roncha, como una lepra, como una afección de la piel. Dichtiv, porque está escrito en Isaías, Venilve Hager Aleichem, y los acompañará el converso a ellos, Venispahu al Beit Yaakov, y se añadirán a la casa de Jacob. El versículo de Isaías 14, en su contexto original, es un versículo muy bonito. Habla de que las leyes de Israel son tan agradables, que el pueblo de Israel es tan justo, que mucha gente va a querer nispehu, unirse a él. Rabbi Helbo utiliza un midrash y la palabra, en la palabra nispahu, añadirse, agregarse, él de ahí deriva la palabra zapahat, que es una de las afecciones leprosas de la piel de las que se mencionan en Levítico. Entonces, Javerim, para Rabbi Helbo, nosotros somos una roncha. Ahora,
esta afirmación de Rabbi Helbo ha sido analizada e interpretada por muchas personas. La mayoría se encuentran, esta afirmación aparece 3 veces en el Talmud. En Kiddushin 70a es donde recibe mayor atención, una sugya que estudiaremos yo creo pronto. Y ahí, por ejemplo, hay diferentes teorías. ¿Qué significa esto? Unos dicen, porque los conversos son, no son cuidadosos con la ley y hacen quedar mal, al pueblo de Israel. Ok, esa es una interpretación. Otra es porque los conversos son como una roncha y la roncha uno se la rasca. O sea, un cuerpo extraño, pues eso va a causar que los judíos de nacimiento los traten mal y pues eso es una transgresión para los judíos. Entonces mejor retirar la tentación. Cada una de estas interpretaciones es peor que la siguiente, pero pues tenemos que entender que esas interpretaciones fueron hechas eh, eh, en comunidades donde prácticamente no había conversos y donde en muchos casos a veces los conversos que habían eran personas que venían y a veces volvían a su religión. Ser judío es muy difícil. Y luego iban y decían, ay, los judíos hablan mal de Yoshke, los judíos hablan mal de Mohammed, los judíos son así, los judíos son así. Entonces no había experiencias muy positivas. Y como dice Pedro, la última interpretación que aparece en los Tosafot es de Rabbi Abraham Hager, de Rabbi Abraham el converso, donde dice, donde él toma la afirmación de Rabbi Helbo y la voltea. Y dice, no es porque los conversos sean perezosos, sino los conversos son tan gomosos de la Torá, son tan dedicados a la Torá que hacen quedar mal a los judíos de nacimiento. Esta es, por supuesto, la interpretación no es exactamente lo que dice Rabbi Helbo, pero es una interpretación bonita. Ahora, estas palabras de Rabbi Helbo, yo he aprendido al comienzo eran muy dolorosas, pero al final he aprendido a vivir con ellas, porque no todos los conversos son una gran adición al pueblo de Israel. Hay gente muy loca, hay gente que viene a joder, hay gente que viene a creerse más que el vecino, hay gente que viene a enseñarle a los papás a ser hijos o a los judíos cómo ser judíos. Y todo viene de una característica que comparten todos los conversos, que es el entusiasmo. Todos los conversos que se convierten por amor a la Torá, por amor al judaísmo, tienen eso en común, y es el entusiasmo. El entusiasmo puede ser algo muy bueno, pero el entusiasmo también puede ser algo muy nocivo. El entusiasmo puede elevarme, el entusiasmo puede cansarme. Hay mucha gente que los primeros 3 años, pues hiper recontra judíos, Am Israel High, que no ven a la mamá porque la mamá es una idólatra, algo ya horrible. Y luego se dan cuenta de dónde han llevado su vida y esto lleva a una reacción de rechazo y mucha gente abandona el judaísmo, mucha gente se vuelven judíos del común, perezosos como todos los demás. El entusiasmo es algo
La gasolina, Javerim, es inflamable. Toda fuente de energía es algo que debe ser manejado con mucho respeto, porque puede ser una fuente de energía para bien, puede ser una fuente de energía, puede ser una fuente puede ser una fuente de energía para mal. Entonces, y ahí es donde es una simbiosis. Por eso, Javerim, yo les insisto, convertirse al judaísmo uno solo en la mitad de la nada, no solo no es recomendable, es muy nocivo. Si yo tengo un tarro de gasolina y no tengo otras partes y no tengo en qué invertir esa energía, yo voy a acabar quemándome. Y para eso está la comunidad. Para eso está la comunidad, para tener un sitio donde yo pueda volcar mis energías positivamente y también para tener lo que en Estados Unidos, lo que en teoría política de los Estados Unidos se llama checks and balances, balance de poder. Por eso es que hay tres ramas del gobierno. Por eso es que el judaísmo debe ser vivido en comunidad. Porque yo solo con un tarro de gasolina y un fósforo me voy a quemar. Pero yo con una comunidad con gente que sabe más que yo y con gente que sabe menos que yo y con gente que hace más que yo y con gente que hace menos que yo, lo que voy a poder lograr es una nivelación. Es una forma de enfocar este entusiasmo para que el judaísmo sea algo positivo en mi vida y no algo negativo en mi vida. Hay mucha gente, Javerín, que se convierte en el judaísmo o judíos que se vuelven Baalei Teshuvah. Y va a sonar tremendamente feo lo que voy a decir, pero enfocan tan mal su judaísmo y enfocan tan mal su teshuvah que acaban haciendo más daño que bien. Ok. Ok, terminemos la sugia y luego charlamos rico. Aquí la sugia ya se pone facilita. Avon leket shchachau pea maaser ani. Se le enseña la transgresión del leket, de las espigas que caen al piso, de la gavilla olvidada, de la esquina, del potrero y del diezmo para los pobres. Maitama, ¿por qué? Amar Rabijía bar Abba Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabijía, el hijo de Abba en el nombre de Rabbi Yohanan, Ben Noach Neherag al Pajot Mishave Pruta. De acuerdo al derecho talmúdico, de acuerdo a la ley judía, un Ben Noach, es decir, una persona no judía que vive entre judíos, de acuerdo a la ley de la Torá, es ejecutado si se roba menos de un centavo. Uno de los grandes problemas de ser Ben Noach, ahora yo dudo que eso sea posible hoy en día, pero eso es algo que los noajidas y full vida no le dicen a la gente, y es que el único castigo que existe de acuerdo en el Talmud para los Benei Noach es la pena de muerte. Y es muchísimo más estricta que en el caso de los judíos. La gente piensa que ser Ben Noach es fácil, que ser Ben Noach es como es judaísmo light. Y bueno, no hay ninguna sociedad que hoy se rija de acuerdo a este derecho, entonces pues es una cosa teórica, no es una cosa práctica, pero el Talmud dice, Ben Noach neherag al pajot mishabe pruta. Si un Ben Noach se roba un dulce de un supermercado, juáquete. Veloni tan lehishavon. ¿Ok? Y en este caso, lo que se le está diciendo a la persona es, ojo, ser judío cuesta plata.
Ser judío cuesta plata. A pesar de que una vez uno ya está en el sistema, las leyes son en muchos casos mucho más flexibles para las personas que son judías. Esta es mi parte favorita de esta sugya, donde dice, Ve'en marbin alav, no fastidiamos a esta persona, Ve'en medakdekin alav, y tampoco lo exacerbamos. O sea, una vez nos damos cuenta que la persona es sincera y que más o menos saben lo que se está metiendo, no lo jodemos más. Eso es lo que dice la Veraita. ¿Y de dónde deducen esto los rabinos? De la historia de Ruth. Amar Rabbi Eliezer. Maikra, preguntó Rabbi Eliezer, ¿cuál es la fuente bíblica de esta práctica? De no hiperanalizar al converso, de no hiperjuzgar al converso. Dichtiv, viene del primer capítulo de Ruth, donde dice, Vatere ki mitametzet hi lalechet ata otah vetihdal ledaber eleha. Naomi tiene una conversación con Ruth y luego Naomi ve que Ruth se empecina en ir con ella, vatehdal ledaber eleha, y no le habla más. Entonces, esta es la conversación que los rabinos imaginan que tuvo Naomi con Ruth. Amrala. Naomi le dice a Ruth, Asir lan tehom Shabbat. Está prohibido para nosotros caminar más de 1 kilómetro por fuera de nuestra ciudad en Shabbat. ¿Y qué responde Ruth? Ba'asher telhi elech. Donde tú andes, yo andaré. Asir lan y Jud. Está prohibido para nosotros estar en intimidad con personas con las que no estamos casados. ¿Qué responde Ruth? Ba'asher talini alin. Donde tú duermas, donde tú te acuestes, yo me acostaré. Continúa Naomi. Mafkidinan shesh meot veyud gimel mitzvot. Nosotros tenemos 613 mitzvot. ¿Qué responde Ruth? Amej a mí. Tu pueblo será mi pueblo. Asir lan abodazara. Está prohibido para nosotros la idolatría. Contesta Ruth. Eloai, Eloai. Y tu Dios será mi Dios. Arba mitot nimseru lebeitin. La corte tiene 4 formas de matarnos, cuatro formas de ejecutarnos. Responde Ruth, Ba'asher tamuti amut, donde mueras o como mueras moriré. Y por último dice, Bet kvarim nimseru lebeitin. Beit Din tiene 2 tipos de tumbas. Los criminales, las personas ejecutadas por 2 tipos de ejecución eran enterrados en un cementerio y los enterrados y los otros eran enterrados en otro cementerio. Y por último responde Ruth, Besham Akaber, y ahí seré enterrada. ¿Y cuál es el versículo inmediatamente después? Miad, inmediatamente, Vaterek imitametzet hi, cuando Naomi vio que esta persona era seria, que Ruth se empecinaba en seguir con ella, dejó de fastidiarla, la aceptó. Kibel, si la persona recibe, esto refiriéndonos a la veraita, Malin o Tomiad, se le circuncida inmediatamente. Maitama, ¿cuál es la razón?
Shihuyei mitzvah lo mashhinan. Nosotros no demoramos una mitzvah. Y esta tal vez es una de las, es tal vez la línea más problemática del Talmud hoy, comparando de cómo se hacen las conversiones hoy, de cómo se hacían en ese momento. Uno de los valores normativos del proceso de conversión en la época talmúdica es Shihuyei mitzvah lo mashhinan. Una vez una persona está dispuesta a hacer una mitzvah, no lo demoramos, no le ponemos trabas, pero hoy en día esta ciertamente es una de las condiciones y ciertamente es una de las características externas del proceso de conversión de hoy en día. Ok. Nishtairu bositzina meakvina milá. Si quedan pedazos de carne que invalidan la circuncisión, se circuncida a la persona otra vez. Kiditnan, como se enseña en una veraita. Eiluhen tzitzina meakvin hamilá. Estos son los pedazos de piel que invalidan una circuncisión. Besar hajupa et rov haatara. Si la carne del prepucio cubre la mayoría del glande, de la corona, veino ogel bitruma. Esta persona no puede comer truma. Estamos hablando del esclavo de un cojén. Si no queda bien circuncidado, esta persona no se considera un siervo y no puede comer truma. Me amarra Rabbi bar Abba, amar Rab. Dice Rabbi bar Abba en nombre de Rab. Basar hajupa rob gov hashel atara. No es si la carne cubre la mayor parte de la corona, sino la mayor parte de la altura de la corona. Es decir, el prepucio tiene que llegar al menos, tiene que estar debajo de la mitad de la corona para abajo. Hoy en día la inmensa mayoría de circuncisiones quirúrgicas remueven todo el prepucio. Entonces esto no es algo que nos deba preocupar, no nos debe preocupar tanto. Nitrape, una vez la persona se cura, matbilin o tomiad. Una vez se cura, se le lleva a la mikve de inmediato. Nitrape, si se cura, sí. Lo nitrape, no. Si todavía no se ha curado, no se le lleva a la mikve. ¿Por qué? Maitama. Mishum de Maya Marzu Maká. Porque el agua no es buena para las heridas. Las mikvaot en el mundo antiguo no eran necesariamente incólumes. Y si yo tengo una herida abierta en un sitio bastante problemático, yo no quiero andar metiendo esa herida en agua que no es necesariamente pura o limpia. ¿Ok? Entonces los rabinos sabían incluso que no es bueno ir a la mikve cuando tenemos cortaduras. O las mikvaot nuestras hoy en día, pues el agua en la mayoría de los casos puede ser tratada de la forma en como nosotros construimos nuestras mikvaot, y pues el agua de mar tiene sal y tiene sus propias cosas que la limpian, pero pues en el mundo antiguo eran cisternas de agua estancada, no necesariamente el mejor sitio para tener una cortada abierta. Ushnei Talmidei Jajam realizan la inmersión. Veja amar Rabbi Yohanan.
El Talmud dice, pero no dijo Rabbi Hía en el nombre de Rabbi Yohanan, Ger Sarich Shlosha. Un converso necesita tres testigos para su inmersión. Ha Amar Rabbi Yohanan Litana Tanei, y así le dijo Rabbi Yohanan a su Tana, en su Bet Midrash, Tanei Shlosha. Cuando enseñes esta veraita, no hables de 2 Talmidei Jajamim, habla de 3 Talmidei Jajamim. Y por último, Tabal Vegalá, Harei Huk Israel Lejol de Baram. Una vez una persona va a la mikve y sale de la mikve, esta persona es judía en todo aspecto. Lemay Hilgeta, ¿de qué estamos hablando? De Ihadar Bey, si la persona vuelve a sus malos, se arrepiente de su conversión, vuelve a sus malos pasos, Umekadesh Bat Israel, y se casa con una mujer judía, Israel Mumar Karina Bey, lo llamamos una apóstata, de Kidushav Kiddushin, pero sus Kiddushin son válidos, es decir, esta persona sigue siendo judía a pesar de que vuelva a su religión original. Ok, Javerín, tenemos 10 minutos. ¿Es correcto que siempre se estén refiriendo a un converso como converso? Depende. El Talmud en Baba Metzia habla de una cosa que se llama Onaat Devarim. Onaat Devarim es explotar a alguien con palabras. ¿Ok? Y esto depende en muchos casos del contexto y de la intención. ¿Ok? Yo puedo decir, mi amigo se convirtió al judaísmo, qué fantástico. No, mi interés no es insultar, mi interés es hay formas muy desagradables de utilizar de utilizar este término, pero yo creo que depende más bien de la intención. Ahora, para tu pregunta, Moisés, si una persona fue circuncidada cuando es niño y el prepucio le vuelve a crecer hasta llegar al momento en que invalida la milá, si esta persona se quiere convertir, tiene que circuncidarse. Ahora, si yo me circuncido y en el momento de mi conversión mi circuncisión era válida y luego por algún motivo la circuncisión sufro epispasmo, pues no un epispasmo voluntario, sino un epispasmo natural, es decir, el glande vuelve a crecer para cubrir, en ese caso no tengo que volver a circuncidarme. ¿Ok?
La corona es la cabeza del pene, es lo que tapa el prepucio. Ahora, ninguna circuncisión quirúrgica que ustedes les hagan en Colombia, en México, con muchísimas excepciones, es un Brit. Ninguna de ellas es un Brit. Porque por lo general va a ser hecho por un urólogo que no es judío. Y en ese caso es necesario hacer, eh, 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 toca hacer una Hatafat Dam. ¿Hay un sentido místico en el prepucio, en el pene? No sé. Lassie, yo no soy ni místico ni... eh, 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 los cabalistas ciertamente se divierten con este tema, pero pues yo no soy cabalista. Eh, eh, mm. Mi recomendación, Javerín, es especialmente con los adultos que no esperen. Dadas las circunstancias políticas, es difícil, va a ser difícil conseguir un mujer que sepa hacer esto bien con adultos. Si tienen un buen urólogo que pueda hacer esto, háganse la circuncisión quirúrgica. La Hatafat Dam no duele. Bien hecha es un proceso completamente indoloro, completamente muy rápido que se hace el día de la conversión, que no tiene ningún problema. eh, eh, no tiene que ser un problema. Shmuel, muy pronto en nuestra clase de Rambam vamos a llegar al tema de Brit Milá. Ahí lo vamos a tratar. Eh, 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 Aunque mi impresión es que hoy los mojalim son bastante más estrictos eh, 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 que en el pasado. ¿Por qué? Porque hoy en día pues tienen las herramientas para poder ser estrictos. Recordemos que en el pasado pues se hacía con cuchillo de pedernal y sin anestesia. Entonces repetir una circuncisión no era algo que la gente quisiera repetir. No que hoy en día la gente quiera repetir, pero ciertamente es mucho menos traumático. Eh, 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 bueno, 5 minutos, no más preguntas sobre Brit. Para ser mujer se necesita A, ser judío; B, preferiblemente, muy preferiblemente, ser observante; y C, saber lo que se está haciendo. Hoy en día la mayoría de los mojalim o tienen experiencia, o sea, han hecho más de 200, 300 conversiones antes de poder hacer una circuncisión sin supervisión, o son médicos. Así de fácil. Eh, eh, Ahora, en el caso de los adultos,
es preferible, urólogo preferible, o sea, si el mujer no es urólogo adulto, no es, o sea, si el mujer no es urólogo, si el mujer solo hace niños, preferible ir a donde un urólogo, a un cirujano. El Brit Milá de un bebé de 8 días y el Brit Milá de un adulto de 25 años es algo muy diferente. El aspecto espiritual, ¿cuál aspecto espiritual? La aceptación de un converso de lo que es el judaísmo no tiene nada que ver con el espíritu. Comprometerse a adorar a un solo Dios, a aceptar un solo Dios, no es algo que yo haga en mi corazón, es algo que yo hago con mi cuerpo. Es no arrodillarme enfrente de otros dioses, es recitar el Shema, es vivir de acuerdo a la idea de que Dios es uno. Para los rabinos, la idea de la idea de la creencia era algo que ellos no, o sea, la creencia se expresa en nuestras acciones. Esta vaina que pusieron en los Sidurim, Anima, Min, Bemuna, Sheleima, los 13 principios de fe del Rambam, son una mentira. El Rambam no habló de principios de fe. El Rambam dice, yo sé que Dios existe. Sepa que Dios existe. Sepa que Dios es uno. Saber y creer son cosas muy distintas. Creer, eso es para las hermanitas de la caridad, para las carmelitas descalzas. El judaísmo no habla de creencias. Yo creo en mi corazón, pero si mis acciones no son consecuentes con lo que yo digo que creo, entonces yo no creo en lo que digo que creo. Naase venishma. Haremos y luego en nuestro hacer vamos viendo si lo que nosotros decimos que creemos es cierto. Y por eso Javerim es que es tan importante. Hay mucha gente que cambia de creencias, pero no cambian su manera de comportarse. Y esa gente todavía no es judía. Puede que ya no crean en Jesús, pueda que crean en un solo Dios, pueda que crean en la Torá de Moisés. Y bueno, creen y hablan y llenan su Facebook de por qué odian a los cristianos y todo, pero sus acciones siguen siendo, siguen revelando una forma de vida distinta. Y yo aquí estoy, o sea, no es un sistema de vida, no es una filosofía de vida. El judaísmo es un brit, el judaísmo es un pacto estricto con leyes detalladas que afectan mi vida y mis acciones aquí y ahora. Ahora, si eso tiene consecuencias para mis estados internos y de cómo yo me siento y de si siento que Dios me quiere o Dios no me quiere, eso es una cuestión individual de cada persona, de cómo ellos reaccionan psicológicamente, emocionalmente ante el hecho de vivir una vida de la Torah. Pero ese no es el punto es vivir los valores de la Torah. De eso se trata. Se trata de comportarse de una
No tengo idea de qué estás hablando de la validación de la circuncisión. Juan Guillermo, yo no creo en espíritus. Yo hago la Torah con mi cuerpo. Yo me pongo tefilín en mi brazo. Yo recito el Shema con mi boca. Yo sé que Dios existe en mi cerebro. Yo como matzá con mis dientes y la digiero con mi estómago. Mi cuerpo, regordete y poco hábil, está en este momento sentado en una azúcar. Esa es toda la dimensión que yo necesito. Eh, entiendo. Sí, no, cuando una persona se va a circuncidar, pues el Bet Din tiene que certificar que la persona en efecto está circuncidada y que está circuncidada bien y que la circuncisión fue suficiente. Si una persona tiene circuncisión quirúrgica, entonces en ese momento, y si la circuncisión es suficiente, se hace lo que se llama Hatafat Dam Brit, que es la extracción ritual de una gota de sangre de la punta del pene, que es un proceso muy fácil, muy rápido y si se hace bien, con las herramientas adecuadas, completamente indoloro. Entonces, Javerim, mis alumnos de conversión me esperan. Eh, ¿Dónde se hacen las conversiones? En una mikve. Ahí es donde terminan. Y siempre terminan en una mikve. Nos vemos, Javerim. Nos vemos. Denme un segundito. Las personas que van a la clase de conversión, denme un segundito. Voy a ir por mi lista de asistencia y nos vemos en la clase. Beitraot y Shalom, Javerim.